Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas en Cristo. Es un gozo estar en medio vuestro y reciban un saludo cordial de parte de Canadá, del lugar que está un poquito más frío que allá. En este momento ya está entrando el otoño, ya está empezando a hacer frío y no me gusta, voy a ser honesto, no me gusta, prefiero el calorcito de Santa Cruz. Extrañamos mucho, mi esposa es de allá y tienen un pedazo bien grande de nuestro corazón. En esta noche queremos aprovechar bien nuestro tiempo y el tema que queremos abarcar en la voluntad del Señor es el mensaje o el tema más hermoso y más central de la Biblia, quisiera que vayan conmigo en sus Biblias para empezar en Lucas y vamos a estar mirando varios pasajes en esta noche. Así que voy a tener, Dios mediante, voy a tenerlo en la pantalla para que veamos. Pero Lucas capítulo 24 y versículo, ¿hasta qué hora tengo, pastor? Tengo que terminar antes de la medianoche. O podemos seguir después de porque en los tiempos de Pablo, seguían, ¿verdad? Después de la medianoche. Sí, aquí se duermen a las 11:45. Ya, está bien, está bien. Entonces, antecitos, ya. Eh, Lucas 24, y déjenme, voy a estar poniendo los versículos ahí, Dios mediante, para que ustedes los tengan, ¿no? Pero Lucas 24, y la verdad es que debo decir, estoy usando la Biblia de las Américas, pero lo voy a tener en la pantalla y ustedes pueden usar sus propias Biblias si prefieren, no hay problema. Pero quiero enfatizar y quiero demostrar todo lo que estoy diciendo. No es de parte mía, no es mi invento, no es algo que yo estoy diciendo. Esto viene de parte de la palabra de Dios. Y eso por eso tiene valor y por eso tiene importancia. Yo sostengo, no sé qué cree usted, pero yo sostengo de que la palabra de Dios es lo más hermoso, lo más precioso para conocer a Dios, es por medio de su palabra. Si Dios realmente es bueno, entonces su palabra debe ser realmente dulce y realmente bueno. Yo sostengo que sí. Pero Mateo 24, 44 nos dice así, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, lo que fue escrito en la ley de Moisés, estamos hablando de Moisés en general, los primeros 5 libros, los profetas, los salmos, en muchos de ellos están refiriéndose a la persona de Cristo, pero específicamente vamos a ver que tiene que ver más que solamente la persona, también su obra, y esto conforma lo que va a ser el tema de esta noche. Primera Pedro nos va a decir, esto es la gracia, y vamos a ver, entonces les abrió, dice, la mente para que comprendieran las escrituras. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día,
estas escrituras, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, que a veces miramos como historietas, a veces miramos como meros cuentos. Muchos de ellos tenían que ver con el Señor Jesucristo y específicamente del padecimiento del Señor Jesucristo, y tiene un gran propósito. Ahora vamos en nuestras Biblias a 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Y dice lo siguiente. Entonces, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, quisieron saber, quisieron entender, ¿ok? Sabían que iba a venir, sabían que esto era una realidad que Dios había prometido, pero realmente no podían entenderlo así como nosotros lo tenemos. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Muy bien, entonces esta noche queremos abarcar este tema precioso de lo que estos hombres antiguos, personas antiguas, indagaron, querían entender, querían conocer. Pues nosotros lo conocemos, lo sabemos, lo tenemos claro y pleno para nuestro entendimiento. Ahora podemos atar lo que ya se vino, ya se cumplió con lo que ellos también venían diciendo. Es algo sumamente precioso. Bien, entonces vamos entrando al tema de esta noche. Y vamos a ver 7 principios de la gracia de Dios para todo creyente. No hay razón específica por el cual son 7. Es nada más que quiero mencionar 7 en esta noche. Y vamos a ver, vamos a hablar de las gloriosas realidades, ¿no?, que son accedidas en Cristo. Y es inmerecidas. Son inmerecidas y son abundantes. En esta noche queremos abarcar este tema de lo que es la gracia de Dios a nuestro favor. Fue provista, fue realizada en una persona. Realizada por medio de sus sufrimientos, realizado específicamente en una cruz de condenación, en un árbol que fue condenado y colgado como un criminal que merecía morir ahí. Fui yo. Yo era el criminal que debía morir ahí, pues yo había pecado, yo había rebelado contra Dios. Y Cristo tomó mi lugar y murió en la cruz. Cristo tomó tu lugar y murió en la cruz. En esta noche no estoy hablando tanto al incrédulo, sino a los creyentes, a los hermanos en Cristo, las personas que se reúnen que ya poseen la gracia de Dios. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, la gracia de Dios no está contigo. Es más, la ira de Dios está sobre ti y tú debes cambiar de mentalidad y entender que eres un pecador y que mereces la muerte eterna, y que por medio de la obra del Señor Jesucristo tú puedes ser perdonado ahora y eternamente, y puedes recibir el perdón de Dios y puedes recibir la vida eterna. Pero en esta noche quiero enfocarme en aquellos que ya poseen la gracia de Dios. Y pues ya que lo poseemos, ¿qué hacemos con ella? Bien, entonces vamos a entrar en este tema precioso. El punto número uno que quiero enfatizar es que la gracia de Dios no es barato. La gracia de Dios es muy costoso. La gracia de Dios tiene un costo muy, muy alto. ¿Sabe por qué? Pues Cristo dio su vida para obtenerla. Cristo, el Dios hombre, Cristo mismo
aquel ungido, aquel enviado de Dios, el unigénito Hijo de Dios, vino aquí, se hizo hombre, se humilló al punto de ser uno de nosotros, en representación de nosotros, vivió bajo la ley, en conformidad a la ley, fue obediente a la ley enteramente, se sujetó a la voluntad del Padre. Cristo dio su vida. Cristo dio su vida para que Dios pueda proveer la gracia. Cristo dio su vida para pagar por esto que conocemos como la gracia. Entonces, el Padre entregó a Cristo. El Padre entregó a Cristo. Romanos 8:32 nos dice así: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Fíjese, Dios el Padre entregó al Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Fíjese, entonces Dios entregó a su Hijo. Entonces, continuando, viendo que no es un tema barato, Cristo por amor se hizo pobre. ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo lo que hizo fue siendo el Dios el creador y el Hijo de Dios sentado en la gloria. Él se humilló debajo de los ángeles por un tiempo, se hizo hombre. Se hizo pobre por nosotros. Las escrituras nos dicen así: pero conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Llegarais a ser ricos. Entonces, Cristo se hizo, por amor a nosotros, se hizo pobre. No solamente eso, Cristo fue quebrantado, sometido a padecimiento. Las escrituras nos dicen así en Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cristo padeció, fue quebrantado. Esto es el costo de la gracia. Esto es el valor de la gracia. El sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo. Cuando Él se entregue, dice, a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Vemos también que Cristo padeció la muerte. Cristo padeció la muerte por todos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice así en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Cristo padeció la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hermanos, punto número 1, la gracia no es barata. Que nadie le diga que la gracia es barata. La gracia tiene un alto costo, tuvo un alto costo, tiene un altísimo valor. Punto número 2, la gracia no se la gana. La gracia no se la puede conseguir. La gracia, hermanos, hermanas, ustedes los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que no pudimos pagarlo. No puedes pagar como principio. La gracia significa dádiva inmerecida. No puedes pagarlo porque el momento que intentas pagar por un regalo, deja de ser un regalo. La gracia es un regalo inmerecido. Y entonces miremos algunos versículos que hablan acerca de esto. Entonces, en Cristo la gracia es hecho
realidad. En Cristo la gracia se ha hecho realidad, porque en Juan 1:17 nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechos realidad, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que hizo realidad la gracia y la verdad. Entonces, no puedes ganarlo. Cristo ya lo obtuvo, ya lo hizo. Cristo ya lo consiguió y es algo que Él ofrece libremente, ¿ok? No es algo que, pues Él lo ofrece como un regalo y no se lo puede ganar, no se lo puede conseguir por medio de algún esfuerzo o algún pago que podemos hacer. Número 2, la gracia es concedida por Dios conforme al don de Cristo. Es concedida por Dios conforme a la medida de Cristo. La Escritura nos dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Se nos ha concedido. No es que lo hemos conseguido. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios la concedió por medio de la persona y sufrimiento y obra de Cristo que Él padeció, la muerte que padeció. De otra manera, no se la puede ganar. Si se gana, dejaría de ser gratuito. Si se gana, dejaría de ser gratuito. La Escritura nos dice así en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Si sería algo que hay que ganar, algo que hay que conseguir, la gracia de Dios, pues deja de ser gratuito. Deja de ser gratuito. Y en vano murió Cristo. En vano lo obtuvo Cristo, ¿verdad? Si nosotros mismos podríamos de alguna manera acceder la misericordia, la gracia de Dios, entonces en vano murió Cristo. Entonces, avanzando en el tercer punto, la gracia no se agota. La gracia no se agota. ¿Y qué significa esto? Esto no significa de que de alguna manera la gracia de Dios promulga o que Dios anima hacia el pecado. No, de ninguna manera. La gracia de Dios está activa en la vida del creyente carnal, pero ya viene, eso ya vendría pues entonces con disciplina, ¿ya? Pero eso no significa que la gracia de Dios se agote. La gracia de Dios no se agota. ¿Y por qué decimos eso? Pues su fuente es Dios. La fuente de la gracia es Dios mismo. Entonces, miremos algunos versículos que tratan de esto. Dios es la fuente de toda gracia. Dios es la fuente de toda gracia. La Escritura en 1 Pedro 5:10 nos dice, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Entonces, la fuente de la gracia es el Dios de toda gracia. Vemos ahora entonces, Dios es el dador. Dios no solamente es la fuente de la gracia, sino que Dios es también el dador de la gracia. Las Escrituras nos dicen en Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. ¿Quieres gracia de Dios? ¿Quieres la gracia de Dios? Pues Dios te la da. Te la da. Y es Jesucristo quien lo ha obtenido para que Dios te la pueda dar de esta manera. Qué precioso, ¿verdad? La historia de la redención de Dios para con el hombre por medio de su gracia. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Qué tremendo eso. Y eso es un principio de vida, hermano y hermana. Dios nada bueno niega
a los hijos de Dios, a los que caminan conforme a la fe, ¿verdad? Y entonces, número 4, vamos a ver aquí el punto número 4. La gracia de Dios tiene un propósito, ¿ya? La gracia de Dios tiene un propósito. Y creo que esto es importante de entender. Es importante entender que la gracia de Dios muy poco tiene que ver conmigo. La gracia de Dios no tiene que ver con mi desarrollo, con lo que yo estoy haciendo por Dios. La gracia de Dios tiene todo que ver con lo que Él ha hecho por mí, y la respuesta de su gracia pues viene en una respuesta de alabanza a Dios, ¿ok? Y eso es lo que Dios, al final de cuentas, es lo que Dios está buscando, ¿ok? Personas que sean, Dios está buscando, pues, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y solo aquel que ha recibido la gracia de Dios, solo aquel que está caminando en la gracia de Dios, es un verdadero adorador. Y Dios está entonces a la búsqueda de verdaderos adoradores. Miremos algunos puntos acerca de este punto, que la gracia de Dios tiene un propósito. La gracia de Dios tiene un propósito. La salvación a los de la fe en Cristo. O sea, el propósito, un propósito de la gracia es la salvación a los de la fe, a los que son de la fe en Cristo. Tenemos 2 Timoteo 1:9 nos dice: ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces Dios desde antes, desde la eternidad, Dios propuso salvar a los de la fe en Cristo por medio de su gracia. Eso es un propósito de su gracia. Bien, entonces vamos a continuación al siguiente: demostrar amor sincero. Otro propósito de la gracia es de demostrar amor sincero. 2 Corintios 8:7 nos dice: mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis esta obra de gracia. Ved que también abundéis en esta obra de gracia. Un propósito de la gracia de Dios es que abundemos en esta obra de gracia. ¿Y cómo hacemos aquello? Reflejando su amor, el uno al otro, reflejando el amor que el Padre tiene para el Hijo y el Hijo tiene para el Padre, y ambos tienen para su iglesia, y ambos han expresado para nosotros, Dios enviando a su Hijo, el Hijo dando su vida por nosotros. Nosotros reflejamos el amor que tenemos mutuamente, que hemos recibido de arriba, y ese amor que reflejamos el uno para el otro, entonces esa abundar en la obra de gracia es un tremendo testimonio para el mundo, para que ellos conozcan el amor con cual el Padre tuvo para el Hijo. Juan capítulo 17, versículos 20 a 26, un tremendo, una porción de la oración del Señor Jesucristo por nosotros, los que creeríamos por medio de la obra de los discípulos. Qué lindo estudio, qué lindo pasaje aquello. Tal vez algún día podemos estudiar aquello juntos. Entonces, demostrar amor sincero. Es decir, la gracia de Dios ha sido dada a nosotros para un propósito, ¿ya? Y es demostrar amor sincero. Y número 3, edificar a la iglesia. Un propósito importantísimo es para edificar la edificación de la iglesia. ¿Por qué? 1 Corintios 3:10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él.
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, conforme a la gracia de Dios que nos fue dada, al igual que Pablo. Bien, y entonces edificamos sobre el cimiento que ha estado establecido. ¿Cómo lo hacemos? Conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Entonces, otro propósito de la gracia de Dios es para la edificación de la iglesia. También otro propósito es abundar para toda buena obra. Abundando en toda buena obra. Es decir, la gracia de Dios se nos ha sido dada para que abundemos en toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Muchos están queriendo enfocarse en buenas obras, queriendo enfocarse en todo lo que ellos están haciendo, sacrificándose al Señor en el ministerio, sacándose la cresta, como decimos, ¿no? Tratando de servir al Señor, ignorando la gracia de Dios, que es la forma, que es la manera para abundar para toda buena obra. La gracia de Dios, hermanos, es como vamos a ver más adelante, es la única manera, hermanos, que podemos hacer esto. No es por el esfuerzo humano, no es por el ego, la motivación que yo tengo que tratar de hacer, como diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro, ¿no? Tratar de culpar, ¿no? Por alguna manera de tener alguna, un programa, ¿no? De tratar de cumplir las cosas. No, hermanos, Dios ha provisto un medio y es su gracia, pero es necesario que la iglesia crezca en la naturaleza, el carácter y el propósito de la gracia de Dios. Tenemos miedo porque se nos ha dicho que si enseñamos la gracia de Dios, la gente va a ir y va a pecar. Claro, pues van a ir a pecar si no entienden la gracia de Dios. Si no han entendido, número uno, que la gracia no es barata, que la gracia tuvo un alto precio, que el Señor Jesucristo dio su vida para conseguirla, para obtenerla, ¿no? Entonces tenemos que enseñar la gracia correctamente como está en la Biblia y a continuación como resultado, hermanos, ¿qué sucede? Todos ustedes son testigos. Respondemos al amor que Él tuvo por nosotros, ¿verdad? Respondemos adorando, alabando, glorificando al Señor en nuestra vida, en la forma que nos llevamos, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, el último punto aquí de que tiene un propósito es de promover a la obediencia de la fe. Promover a la obediencia de la fe. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:5? Dijo así: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Es decir, la respuesta a la predicación del evangelio es la obediencia a la fe. El creerlo, el creer el evangelio. Y eso a todos los gentiles por amor a su nombre. Es un propósito de la gracia, hermanos. Dios dio su gracia para un propósito magnífico. Algo muy importante, ¿no? Entonces, punto número 5, la gracia de Dios es eficaz. Primera Timoteo 1:14 nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la gracia de Dios es más que abundante? Porque la fuente es Dios. La fuente de la gracia, hermanos, no se agota porque la fuente es Dios y es Dios quien la da.
Entonces, nosotros cuando nos apoyamos, cuando nos atenemos, cuando dependemos de la fuente, ¿no? Que es la gracia, para que caminemos de una manera, hermanos, en amor, ¿no? Nuestra fuente es abundante, hermanos. La gracia de Dios es abundante y es eficaz. Hechos 20:32 nos dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra de su gracia es poderosa, poderosa para edificarnos. La palabra de su gracia no es la palabra de la ley. No es la palabra de las obras, no es la palabra de cualquier cosa, del pastor tanto, o la palabra de la denominación tanto, o la palabra es la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. Entonces, la gracia número 5 es eficaz, es eficaz. Ahora, vamos a cambiar de tono un poco aquí. Ahora entonces, ahora que hemos visto eh, que la gracia no es barata, que el dador es Dios, que es eficaz, que es poderoso, la gracia de Dios. Ahora pues podemos hablar para nosotros, para mí, para ti, para todo creyente. La gracia fue gratis. Evidentemente, fue gratis. Totalmente libre de costo alguno. Totalmente libre de costo alguno. Algunos que temen la gracia de Dios, algunos que temen su poder, algunos que temen esta enseñanza, dicen, la gracia de Dios no es un boleto libre al cielo. Y tratan de darle, la gracia es barata, la gracia es libre, pero te costará todo. ¿Cómo es eso? Eso es ridículo, no tiene sentido. O es libre o no es libre. O es gratis o no es gratis. No puede ser gratis y costarte todo. La gracia de Dios es totalmente libre de costo alguno. No quiere decir que es barato. Ya dijimos que la gracia de Dios no es barato. La gracia de Dios tuvo un altísimo costo y tiene un altísimo valor. La vida de Cristo. Cristo se dio a sí mismo. Eso es la gracia de Dios. Tiene que ver con el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. Lo que Él logró en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. La gracia tiene que ver con el evangelio. La gracia de Dios tiene que ver con una persona y su obra para nosotros. No tiene nada que ver conmigo. Claro que fue otorgado, regalado a mí, ¿no? Y es totalmente gratis. Y eso es la buena noticia, ¿verdad? Y eso es lo magnífico de la gracia de Dios. Pero debemos entender la naturaleza de la gracia de Dios para entender que es también gratis. Entonces, miremos aquí, no hiciste lo bueno, no hiciste lo bueno, pues nadie lo hace, nadie hace lo bueno. Dice Romanos 3:12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe qué? No hay ni el misionero, no hay ni el pastor, no hay ni el hermano ni la hermana que haga lo bueno. No por el hecho que ahora somos creyentes, de repente ahora hacemos lo bueno. Seguimos, hermanos, con la naturaleza pecaminosa. Seguimos, hermanos, necesitados de su gracia. Y solamente es la gracia de Dios, es decir, la persona que mora en mí, que es Cristo, esa es la persona que puede hacer lo bueno. Y entonces cuando estoy caminando por medio de su gracia, es decir, caminando en el poder de su espíritu, conforme al espíritu, ¿no? Entonces, pues es que cuando Dios puede hacer cosas en mí y
lo bueno. No hicimos lo bueno para ser salvos, no pudimos ser salvos, eso es lo que entendimos, y no podemos hacer lo bueno como creyentes tampoco. Eras esclavo de tu mente, eras esclavo de tu mente y de tus pasiones carnales, ¿verdad? Eso lo entendimos. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Qué haciendo? ¿Qué hacíamos? Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos. Y eso es lo que tendemos a hacer por naturaleza, ¿ya? Y entonces Dios nos ha dado su gracia para que eso ya no sea nuestra, para que eso ya no sea nuestra realidad hoy día, ¿ya? Esa es la manera que todo eso puede cambiar por medio de su gracia, la enseñanza de su gracia. Entonces vivíamos a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, Dios otorga, Dios provee, ofrece salvación a todos los hombres por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo, y somos salvos por gracia, por gracia. Eso es una tremenda cosa que tenemos que tener central en nuestro mensaje. Tú fuiste salvado según la gracia. Tú y yo fuimos salvados por medio o gracias a su gracia. Dice así en 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo lo obtuvo, Cristo lo hizo y es ofrecido gratuitamente a ti y a mí, ¿ya? Es totalmente gratis porque Cristo lo pagó. A mí no me cuesta nada, a Cristo le costó todo, pero a mí no me cuesta nada, es completamente gratis, completamente inmerecido por la gracia de Dios. Bien, entonces vamos a ver ahora, y quisiera poder exponer este tema toda la noche, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Este punto es el más importante tal vez en lo que es la aplicación de esto. Para ti es imprescindible. Hermano y hermana, déjeme decir con todo el amor del Señor, para ti la gracia de Dios es imprescindible de día a día, de momento a momento. Vana es la vida sin ella. Vana es la vida cristiana. Así como vana era la vida sin la salvación en el Señor, ahora pues siendo salvos, vana es la vida sin ella. No tiene sentido la vida cristiana sin la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que aprender muchísimo y es la gracia que nos enseña. Entonces es imprescindible la gracia de Dios. Número 1, la gracia de Dios es nuestra fortaleza. La gracia de Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué nos dice Hebreos 13:9? No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Cómo se fortalece usted? ¿Cómo haya fortalecimiento? ¿Acaso no es la gracia de Dios? ¿Acaso no es su gracia que lo fortalece, que lo sacia? No con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. No, hermanos, la fortaleza que tenemos es la gracia de Dios. Fortalecimiento del corazón, hermanos, viene por la gracia.
Entonces es necesario, hermanos, que estemos entendiendo lo imprescindible de la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. La constancia. Dice así la palabra en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. He trabajado mucho más que todos ellos. ¿Cómo es que él trabajó mucho más que todos ellos? Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿De dónde viene nuestra constancia, hermanos? ¿De dónde viene nuestro anhelo de trabajar? Cantamos anhelo trabajar por el Señor, ¿verdad? ¿De dónde viene ese anhelo? De la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da la constancia que necesitamos, la fortaleza y la constancia. Número 3, la gracia de Dios nos da suficiencia, nos da nuestra suficiencia de día a día. Y vamos a mirar 2 Corintios 12:9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Para que el poder de Cristo. Entonces te basta mi gracia. La suficiencia que yo tengo viene ¿de dónde? Viene del entender, el caminar, el estar en la gracia de Dios. Qué tremendo. Entonces puedo jactarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, ahí es cuando Él es fuerte, dice Pablo. Wow, qué tremendo. Esto es contra nuestra forma natural de pensar, ¿verdad? Santidad y sinceridad. La gracia es nuestra santidad y sinceridad. Nos dice la palabra en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muy especialmente hacia vosotros. Wow. Imagínense, hermanos, imagínense todo aquello que tenemos solamente por medio de su gracia. Y estoy hablando de esto que es un caminar, hermanos. Entonces el creyente, la gracia de Dios para ti, para mí, la gracia de Dios es imprescindible. Porque es mi fortaleza, es mi constancia, es mi suficiencia, mi santidad y sinceridad. No solo eso, sino que también es la fuente para llevar fruto. Se está dando cuenta, hermano, hermana, de lo imprescindible que es la gracia de Dios para el creyente. Colosenses 1:6 nos dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo bien en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis que comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Ha comprendido la gracia de Dios? Lo que es lo imprescindible. Ha entendido y está creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues es la forma de que estos hermanos, los colosenses, estaban dando fruto constantemente y creciendo. Habían entendido la gracia de Dios en verdad. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Dios nos ha dado su palabra para que podamos, hermanos, aprender la fuente para llevar fruto. No solamente eso, sino la gracia de Dios es nuestra fuente de poder. 2 Corintios 12:9 nos dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, que es la gracia de Dios, more en mí.
more en mí. Entonces, el último punto, no solamente eso, sino que la gracia es mi instructor, hermanos. La gracia de Dios es lo que nos instruye, hermano, cómo vivir piadosamente. La gracia de Dios nos enseña, hermanos, a dejar la impiedad. Fíjese lo que dice Tito 2:12, enseñándonos, hablando de la gracia, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia es lo que nos enseña eso, hermanos. La gracia de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, imprescindible, imprescindible. Entonces, tengo una pregunta en esta noche. ¿Qué sucede cuando el creyente camina aparte de la gracia de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al creyente que camina aparte de la gracia de Dios? Número 1, desecha su confianza. Desecha su confianza. Hebreos 10:35 dice, por tanto no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Les invito a leer Hebreos 10, los versículos previos al versículo 35. La conclusión es, no desechéis vuestra confianza. La confianza que tenemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Y el creyente que camina en carnalidad, que camina aparte de la gracia de Dios, ha desechado y desecha su confianza. Ya no tiene confianza. Ya no tiene confianza para compartir el amor de Cristo. Ya no tiene confianza en su propia vida. Deja de tener la convicción y la firmeza. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos da todas esas cosas, ¿verdad? Se hace esclavo del pecado. Se hace esclavo del pecado. Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Hermanos, si no estamos presentados al Espíritu para caminar en conforme a su gracia, entonces estamos presentados por defecto a la naturaleza pecaminosa, el cual nos lleva a la obediencia suya para ir a pecar. Y llegamos a ser esclavos del pecado. Llegamos a ser esclavos del pecado. Y entonces, no solamente eso, lo peor es que el caminar aparte de la gracia de Dios nos separa de Cristo, hermanos. Nos separa de Cristo. ¿Por qué dice Gálatas 5:1? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificado por la ley. De la gracia habéis caído. De Cristo habéis separado. De la gracia habéis caído. Cayeron de la gracia, se separaron de la gracia, se separaron de Cristo. Wow. Hermanos, pensemos aquello. No conviene caminar separado de la gracia de Dios, hermanos, porque nos estamos separando de Cristo. Y como producto al final no lleva fruto. Obviamente no lleva fruto. Juan 15:5 nos dice así, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero al contrario, el que permanece en él, en su gracia, el que está caminando en su gracia, lleva mucho fruto. Y al contrario, el que no, pues nada puede hacer. Separado de Cristo, cuando se separa de la gracia, se separa de Cristo, nada puede hacer. Como conclusión, qué tremendo esto, hermanos, mirarlo bien a la luz de lo que a Dios le importa, hermanos. Es su gracia ha sido ofrecido, hermanos. Su gracia nos ha sido proporcionado por medio de la persona y obra de Cristo. Es suyo, es mío. Pero ¿qué estamos haciendo con su gracia? ¿Verdad? Entonces, para resumir, miremos brevemente las gloriosas realidades accedidas en Cristo, inmerecidas y abundantes. Gracia, la gracia. Número 1, no es barato. Número 2, no se la gana. Número 3, no se agota. Número 4, tiene un propósito. Número 5, es eficaz.
Número 6, es gratuito. Número 7, es imprescindible. Para todo creyente es imprescindible. Hermanos, de otra manera, no estaremos, hermanos, caminando la vida que Dios tiene para nosotros, aparte de su gracia. Entonces, para terminar, 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Dónde debemos tener nuestra esperanza, hermanos? Completamente en la gracia. Completamente en la gracia. No parcialmente, no un poco, no compartido. Completamente en la gracia. Entonces, hermanos, para terminar en esta noche, yo quiero hacerle esta pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? Y de manera en amor del Señor. Para usted, para mí, personalmente, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para usted? ¿Qué significa la gracia? Hemos visto muchos versículos en esta noche. Claramente hemos tratado de demostrar su valor, su importancia, su propósito y lo imprescindible. Hermanos, la persona que camina en pecado no ha entendido a cabalidad la gracia de Dios. No ha entendido a cabalidad lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha logrado. Hermanos, no estamos caminando hacia la victoria. Estamos caminando desde la victoria que ya poseemos. Su gracia ya es nuestra. Pero para usted, ¿qué es la gracia? ¿Qué está haciendo con la gracia de Dios? Es suyo. Dios ya le proporcionó. Usted es un hijo de Dios, ciudadano del cielo. Ya tiene la adopción como hijo, como hija. Y si no ha creído en la suficiencia de la obra de Cristo, la persona de Cristo que tomó su lugar en la cruz, que murió por sus pecados y le ofrece su gracia libre y gratuitamente, entonces le invito a esta noche a cambiar de mentalidad, a dejar de creer en lo que sea que ha estado creyendo, en sus buenas obras, en su comportamiento, en su iglesia, su denominación, su religión, sus ritos, lo que haya hecho usted por Dios, y camine crea en el Señor Jesucristo. Creyente, hermano y hermana, es mi anhelo en estos tiempos de crisis, en crisis espiritual, de crisis económico, de crisis mundial que estamos atravesando en estos tiempos, incertidumbre, cosas que están pasando que nunca han pasado antes en la vida, ¿verdad? La gracia de Dios está ahí. Es nuestra fuente, más que suficiente, poderosa y eficaz. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? Eso es lo importante que entendemos, hermanos, que tenemos esta fuente más que suficiente. ¿Estamos creciendo en ella? ¿Estamos caminando, conociéndola? ¿Estamos completamente fijados en ella? ¿O estamos distraídos en las circunstancias, en las cosas que pasan? Entonces, hermanos, animarles en el Señor. Fijémonos, estemos firmes en la gracia de Dios para no ser esclavos nuevamente al pecado, hermanos. Y el pecado está, hermanos, a la puerta tocando, quiere esclavizarnos, hermanos, pero tenemos su gracia, más que suficiente, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención en esta noche. El Señor les bendiga ricamente. Pastor Ignacio, le cedo la palabra, Pastor. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.